¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de su muerte, Jesús tuvo que ir al infierno? Es una pregunta que muchos cristianos pasan por alto, pero encierra una de las verdades más poderosas sobre la victoria que Jesús ganó por ti y por mí. El infierno creado para Satanás y sus demonios es un lugar de tormento, oscuridad y separación eterna de Dios. Entonces, ¿por qué el Salvador, aquel que conquistó la muerte, habría de descender a un lugar así? ¿Cuál podría haber sido su propósito al entrar en la morada misma de los perdidos y de los demonios? Esta no es una historia de derrota, es una historia de victoria de la forma más inimaginable. Imagina el asombro y la conmoción de quienes fueron testigos de ello. Jesús, después de soportar la cruz, se aventuró al mismo infierno. Pero ¿qué hacía él allí? ¿Qué significó este viaje para nosotros? ¿Y por qué es una parte tan crucial del plan divino de Dios? Si esto te intriga, si sientes un movimiento en tu espíritu, este es el momento de profundizar. La verdad detrás de por qué Jesús tuvo que ir al infierno podría cambiar por completo la manera en que ves su sacrificio y tu salvación. Escribe 767 en los comentarios si crees que hay más en este misterio divino, y quédate atento mientras descubrimos la razón increíble por la que el descenso de Jesús al infierno fue necesario por ti. No vas a creer la profundidad de lo que Él logró durante esos 3 días. Jesús bajó al infierno y la verdadera razón te dejará sin palabras. Para comenzar nuestro viaje, primero debemos profundizar en el misterioso concepto del infierno tal como se describe en la Biblia. La idea del infierno puede resultar desconcertante y muchos se preguntan cuál es su verdadera naturaleza. Pero, ¿y si hay algo más en el infierno de lo que parece? ¿Y si su realidad va mucho más allá de las percepciones comunes de fuego y azufre? Al explorar esto descubriremos la impactante verdad sobre por qué Jesús tuvo que ir al infierno, y puede que esta revelación divina responda a preguntas que nunca pensaste hacerte. Pero antes de ir más allá, si este mensaje mueve algo en tu espíritu, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a difundir la verdad de la palabra de Dios y que Él te bendiga por ello. El infierno, según la Biblia, no es simplemente un lugar de tormento, es un lugar de separación, juicio y profunda oscuridad. La Biblia usa varios términos para describir este lugar y cada término nos da una comprensión más profunda de lo que realmente es el infierno. Pero, ¿qué significan estos términos para nosotros hoy? Analicémoslo juntos. Sheol, el reino de los muertos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Sheol se usa para describir el reino de los muertos. Es un lugar al que todos, tanto los justos como los injustos, van después de la muerte. Pero, ¿qué clase de existencia es esta Sheol? No es un lugar de castigo ni un lugar de paz, sino un terreno sombrío y silencioso de espera. Es un sitio donde las almas descansan, esperando lo que está por venir. ¿Puedes imaginar estar en un lugar así suspendido entre la vida y lo que vendrá después? Este es el destino de todos los que han partido, esperar el juicio que definirá su eternidad. Hades, el lugar de espera temporal. En el Nuevo Testamento, el término Hades reemplaza a Sheol y conlleva un sentido más profundo de tormento. Hades es donde las almas esperan el juicio final, pero lo que lo distingue de Sheol es que es un lugar temporal de retención con un elemento de sufrimiento para los injustos. En Lucas 16, 19, 31,
Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, después de morir, se encuentra atormentado en el Hades. ¿Cómo es ese tormento? No se trata solo de dolor físico, sino de la agonía emocional del arrepentimiento y las oportunidades perdidas. ¿Y si esta parábola fuera una advertencia para nosotros hoy? Podríamos estar caminando por un camino que lleva a un destino similar a Gehenna, el lugar final de castigo. Ahora llegamos a Gehenna. Este término fue usado por Jesús para describir el lugar final de castigo, el destino último de los injustos. Pero, ¿qué significa cuando Jesús compara el infierno con un lugar donde se quemaba la basura? Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, conocido por ser un sitio donde se arrojaban desechos y se quemaban. La imagen que usó Jesús fue poderosa. Gehenna representaba un fuego eterno que nunca se apaga, un juicio eterno. El fuego de Gehenna no es solo físico, es el fuego del juicio divino que representa la separación final de Dios. Jesús lo llama un fuego que nunca se apaga, en Marcos 9:43, una advertencia aterradora de lo que espera. ¿Estamos realmente preparados para tal realidad? ¿Qué significa estar separados eternamente de la presencia de Dios? El lago de fuego, tormento eterno. Finalmente llegamos al más sobrecogedor de todos, el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis se nos dice que el lago de fuego es donde Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados por la eternidad. Apocalipsis 20, 10, 14, 15. Este no es un lugar de castigo temporal, sino eterno. El lago de fuego simboliza el juicio final e irreversible. Es el destino último del que no hay retorno. Pero, ¿por qué la Biblia describe este lugar con términos tan vívidos y aterradores? Podría ser que la justicia de Dios exige un lugar así para corregir las injusticias del mundo. ¿Y qué nos dice esto sobre su misericordia y gracia hacia quienes aceptan su salvación? Estos términos, Sheol, Hades, Gehenna y el lago de fuego, pintan un cuadro inquietante del infierno. Pero surge la pregunta más profunda: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, eligió ir a un lugar así? ¿Qué propósito tuvo su descenso al infierno Sheol, el reino de los muertos? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Sheol se usa para describir el reino de los muertos. Es un lugar al que todos, tanto los justos como los injustos, van después de la muerte. Pero ¿qué clase de existencia es esta Sheol? No es un lugar de castigo, ni un lugar de paz, sino un terreno sombrío y silencioso de espera. Es un sitio donde las almas descansan, esperando lo que está por venir. ¿Puedes imaginar estar en un lugar así, suspendido entre la vida y lo que vendrá después? Este es el destino de todos los que han partido a esperar el juicio que definirá su eternidad. Hades, el lugar de espera temporal. En el Nuevo Testamento, el término Hades reemplaza a Sheol y conlleva un sentido más profundo de tormento. Hades es donde las almas esperan el juicio final, pero lo que lo distingue de Sheol es que es un lugar temporal de retención con un elemento de sufrimiento para los injustos. En Lucas 16, 19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, después de morir, se encuentra atormentado en el Hades. ¿Cómo es ese tormento? No se trata solo de dolor físico, sino de la agonía emocional del arrepentimiento y las oportunidades perdidas. Y si esta parábola fuera una advertencia para nosotros hoy, podríamos estar caminando por un camino que lleva a un destino similar a Gehenna.
el lugar final de castigo. Ahora llegamos a Gehenna. Este término fue usado por Jesús para describir el lugar final de castigo, el destino último de los injustos. Pero, ¿qué significa cuando Jesús compara el infierno con un lugar donde se quemaba la basura? Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, conocido por ser un sitio donde se arrojaban desechos y se quemaban. La imagen que usó Jesús fue poderosa. Gehenna representaba un fuego eterno que nunca se apaga, un juicio eterno. El fuego de Gehenna no es solo físico, es el fuego del juicio divino que representa la separación final de Dios. Jesús lo llama un fuego que nunca se apaga. Marcos 9:43, una advertencia aterradora de lo que espera. ¿Estamos realmente preparados para tal realidad? ¿Qué significa estar separados eternamente de la presencia de Dios? El lago de fuego tormento eterno. Finalmente llegamos al más sobrecogedor de todos, el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, se nos dice que el lago de fuego es donde Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados por la eternidad. Apocalipsis 20:10, 14:15. Este no es un lugar de castigo temporal, sino eterno. El lago de fuego simboliza el juicio final e irreversible. Es el destino último del que no hay retorno. Pero, ¿por qué la Biblia describe este lugar con términos tan vívidos y aterradores? Podría ser que la justicia de Dios exige un lugar así para corregir las injusticias del mundo. ¿Y qué nos dice esto sobre su misericordia y gracia hacia quienes aceptan su salvación? Estos términos, Sheol, Hades, Gehenna y el lago de fuego, pintan un cuadro inquietante del infierno. Pero surge la pregunta más profunda: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, eligió ir a un lugar así? ¿Qué propósito tuvo su descenso al infierno Sheol, el reino de los muertos? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Sheol se usa para describir el reino de los muertos. Es un lugar al que todos, tanto justos como injustos, van después de la muerte. Pero, ¿qué clase de existencia es esta Sheol? No es un lugar de castigo ni de paz, sino un terreno sombrío y silencioso de espera. Es un sitio donde las almas descansan, aguardando lo que está por venir. ¿Puedes imaginar estar en un lugar así suspendido entre la vida y lo que vendrá después? Este es el destino de todos los que han partido a esperar el juicio que definirá su eternidad. Hades, el lugar de espera temporal. En el Nuevo Testamento, el término Hades reemplaza a Sheol y conlleva un sentido más profundo de tormento. Hades es donde las almas esperan el juicio final, pero lo que lo distingue de Sheol es que es un lugar temporal de retención con un elemento de sufrimiento para los injustos. En Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, después de morir, se encuentra atormentado en el Hades. ¿Cómo es ese tormento? No se trata solo de dolor físico, sino de la agonía emocional del arrepentimiento y las oportunidades perdidas. Y si esta parábola fuera una advertencia para nosotros hoy, podríamos estar caminando por un camino que lleva a un destino similar, Gehenna, el lugar final de castigo. Ahora llegamos a Gehenna. Este término fue usado por Jesús para describir el lugar final de castigo, el destino último de los injustos. Pero, ¿qué significa cuando Jesús compara el infierno con un lugar donde se quemaba la basura? Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, conocido por ser un sitio donde se arrojaban desechos y se quemaban. La imagen que usó Jesús fue poderosa. Gehenna representaba un fuego eterno que nunca se apaga, un juicio eterno.
El fuego de Gehenna no es solo físico, es el fuego del juicio divino que representa la separación final de Dios. Jesús lo llama un fuego que nunca se apaga. Marcos 9:43. Una advertencia aterradora de lo que espera. ¿Estamos realmente preparados para tal realidad? ¿Qué significa estar separados eternamente de la presencia de Dios, el lago de fuego? Tormento eterno. Finalmente llegamos al más sobrecogedor de todos, el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, se nos dice que el lago de fuego es donde Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán arrojados por la eternidad. Apocalipsis 20:10, 14-15. Este no es un lugar de castigo temporal, sino eterno. El lago de fuego simboliza el juicio final e irreversible. Es el destino último del que no hay retorno. Pero, ¿por qué la Biblia describe este lugar con términos tan vívidos y aterradores? ¿Podría ser que la justicia de Dios exige un lugar así para corregir las injusticias del mundo? ¿Y qué nos dice esto sobre su misericordia y gracia hacia quienes aceptan su salvación? Estos términos, Sheol, Hades, Gehenna y el lago de fuego, pintan un cuadro inquietante del infierno. Pero surge la pregunta más profunda: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, eligió ir a un lugar así? ¿Qué propósito tuvo su descenso al infierno? La segunda idea errónea sobre el infierno que debemos abordar es la creencia de que el infierno es una especie de lugar de fiesta, un sitio donde las personas pueden divertirse, reunirse con sus amigos y vivir vidas salvajes y desenfrenadas. Esta creencia equivocada incluso ha sido glamorizada por algunos que usan camisetas, gorras y otros objetos que idolatran el fuego del infierno como si fuera una insignia de honor o rebelión. La idea de que el infierno es un lugar de diversión o emoción no podría estar más lejos de la verdad. Es impactante, ¿verdad?, que tantas personas puedan burlarse de una realidad tan seria y eterna. La noción de que el infierno es un lugar de disfrute o de estatus especial es profundamente errónea y extremadamente peligrosa. La Biblia pinta un cuadro muy diferente del infierno. Lejos de ser un lugar de fiesta, el infierno se describe como un lugar de llanto y crujir de dientes, un lugar de oscuridad absoluta y de separación de la bondad y la presencia de Dios. En Mateo 8:12, Jesús dice: mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta descripción no podría ser más clara ni más sobria. Las palabras de Jesús nos obligan a enfrentar una verdad dura. El infierno no es un lugar de gozo, risa o celebración. Es un lugar de profunda y constante tristeza. Imagina ser arrojado a un mundo de oscuridad total, sin esperanza, sin consuelo, y separado para siempre de la amorosa presencia de Dios. Piénsalo: oscuridad exterior. Un lugar sin luz, sin calor, sin alivio. La agonía de estar apartado de la bondad de Dios es inimaginable. Y sin embargo, algunos siguen creyendo que el infierno podría ser un lugar emocionante, un espacio para la rebelión o la aventura. ¿Cómo puede existir un contraste tan marcado entre la realidad del infierno y los mitos que las personas inventan sobre él? Podría ser que como sociedad nos hemos vuelto tan insensibles a la idea de las consecuencias eternas que hemos olvidado la seriedad de este destino. Jesús lo deja claro: solo hay dos opciones en la vida. Estás con Dios disfrutando de la paz y serenidad de su presencia, o estás con Satanás en el infierno sufriendo las consecuencias eternas de rechazar el amor de Dios. La elección es blanca o negra.
No hay término medio, no hay punto intermedio y no hay segunda oportunidad después de la muerte. Es paz eterna con Dios o agonía eterna en el infierno. Cambia este conocimiento la forma en que ves tus decisiones hoy. ¿Qué significa para ti elegir la paz de Dios sobre las promesas vacías de los placeres temporales? ¿Has pensado en las consecuencias eternas de las decisiones que tomas ahora? Es una pregunta con la que cada uno de nosotros debe luchar. Reflexionemos juntos. ¿Qué significa elegir la vida y la luz sobre la muerte y la oscuridad? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. La verdad puede ser incómoda, pero es la verdad, y solo a través de ella podemos encontrar la verdadera libertad. La tercera idea errónea que debemos abordar es la creencia en el purgatorio, un concepto que ha llevado a muchos a pensar que existe un lugar temporal donde las almas son purificadas antes de entrar al cielo. Es una idea reconfortante, ¿verdad? La noción de que hay un punto intermedio, una segunda oportunidad para pagar los pecados antes de ser aceptado en la presencia de Dios. Sin embargo, este concepto de purgatorio no se encuentra en la Biblia. La Biblia enseña claramente que después de la muerte viene el juicio y que nuestro destino eterno se determina por nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 9:27 dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». No hay mención de una sala de espera, ni de una etapa intermedia de purificación antes de entrar al cielo. Esto no es solo un detalle teológico, es una cuestión de consecuencias eternas. Tu fe en Jesús, la aceptación de su gracia y su sacrificio, es lo único que puede asegurar tu lugar en el cielo. ¿Ves el peso de esta verdad? La realidad es que el purgatorio, tal como se entiende comúnmente, es una mentira. Promete esperanza donde no la hay, haciéndonos creer que podemos posponer nuestra decisión o arreglarnos después de la muerte. Pero la Biblia lo deja claro, no hay segunda oportunidad una vez que dejamos este mundo. La oportunidad de asegurar tu salvación solo está disponible mientras estés vivo. Las decisiones que tomes hoy determinan dónde pasarás la eternidad. Pero aquí está la buena noticia. La salvación no es algo que debas ganar. Ya fue pagada por la sangre de Jesús. No hay nada que puedas hacer para volverte digno de este regalo. Es un don gratuito ya comprado y pagado esperando que lo aceptes. Jesús ya hizo el trabajo difícil. Todo lo que queda es creer, aceptar su oferta y entrar en su reino de paz, gozo y justicia. ¿No te parece la mejor oferta de todas ser ofrecido un regalo de salvación sin costo para ti libremente, dado pero de valor infinito? La pregunta es, ¿la aceptarás? ¿Darás el paso hacia la paz de saber que tu futuro eterno está asegurado en Cristo? ¿O seguirás persiguiendo falsas esperanzas y la ilusión de segundas oportunidades? El momento de decidir es ahora. ¿Qué piensas sobre la idea del purgatorio? ¿Ves cómo esta creencia podría engañar a las personas? Me encantaría leer tus reflexiones. Deja tu comentario abajo y continuemos juntos esta importante conversación sobre la verdad de la salvación en Jesucristo. Otra idea errónea que debemos abordar es la creencia en la inmediatez del infierno. Algunas personas creen que todos los que mueren van directamente al infierno sin demora ni juicio posterior. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? La verdad es que la Biblia revela algo diferente. Existe un día del juicio final, un momento en el que todas las personas vivas y muertas se presentarán ante Dios para ser juzgadas. Apocalipsis 20:11-15. Ese será el momento
en que se determine el destino eterno de cada uno. Sin embargo, hasta ese día los muertos no son arrojados inmediatamente a su destino final. La Biblia indica que están en un estado de espera, ya sea en consuelo o en tormento. Una de las representaciones más claras de esto se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, donde el rico tras su muerte se encuentra en un lugar de tormento, mientras que Lázaro el pobre es consolado en el seno de Abraham. Esto nos muestra que en lugar de ser enviados directamente al infierno, las almas se encuentran en un estado intermedio esperando el juicio final. Puedes imaginar la tensión de esperar, sabiendo que tu destino final ya está sellado, pero aún no se ha cumplido. Esto debería hacernos reflexionar sobre la urgencia de examinar dónde estamos con Dios mientras todavía tenemos tiempo. Ahora volvamos nuestra atención a otra idea errónea, el aniquilacionismo, la creencia de que las almas son completamente destruidas en lugar de sufrir eternamente. Algunas personas, incluso ciertos grupos cristianos, sostienen esta idea creyendo que cuando alguien es lanzado al infierno, simplemente deja de existir y su tormento llega a su fin. Pero ¿es esto lo que enseña la Biblia? La interpretación bíblica tradicional apoya la idea del castigo eterno para los injustos. Jesús habló del fuego eterno. Mateo 25:41 y en Apocalipsis leemos sobre el lago de fuego, donde los malvados serán arrojados para enfrentar tormento eterno. Apocalipsis 20:10, 14:15. Estas escrituras indican que el infierno no es un estado temporal ni un lugar de aniquilación, sino un castigo eterno que no tiene fin. No se trata solo del fin de la existencia física, sino de un estado continuo de separación de Dios. Esta es una realidad impactante que debería hacernos reflexionar seriamente sobre hacia dónde nos dirigimos para la eternidad. Al entender estas definiciones y aclarar estos conceptos erróneos, comenzamos a apreciar el significado de lo que Jesús hizo cuando descendió al infierno. Su viaje allí no fue para sufrir más. Ya había cargado con el peso del pecado en la cruz, sino para proclamar la victoria sobre la muerte y el infierno mismo. Predicó a los espíritus encarcelados, declarando que había vencido al pecado y a la muerte, y liberó a los cautivos. Pedro 3, 18-20. No fue un momento de tormento adicional para Jesús, sino una declaración de su autoridad suprema sobre todas las cosas, incluso sobre el infierno. El descenso de Jesús al infierno no se trató solo de su victoria sobre la tumba, también fue una demostración de su poder para liberarnos de las consecuencias eternas del pecado. No fue al infierno para sufrir por sí mismo, sino para proclamar la victoria definitiva, asegurando que todos los que confían en Él puedan ser salvos de ese mismo destino. ¿Has pensado alguna vez en lo que esta victoria significa para ti personalmente? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad? Te animo a reflexionar sobre el increíble regalo que Jesús ofrece, libertad de la separación eterna de Dios. ¿Qué pasos tomarás hoy para aceptar su oferta? Para comprender plenamente lo que Jesús hizo en el infierno, debemos primero reflexionar sobre lo que sucedió cuando murió. La historia comienza con el acto supremo de traición. Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Fue arrestado bajo falsas acusaciones, injustamente juzgado y condenado a muerte, aunque era completamente inocente. Su juicio fue una burla a la justicia y su castigo inmerecido. Aún así,
Lo soportó todo sufriendo profundamente física, emocional y espiritualmente. La crucifixión fue una de las formas de ejecución más crueles conocidas por la humanidad, una muerte lenta y agonizante reservada para los peores criminales. Jesús, en su humanidad, sintió cada momento de ese sufrimiento. Las burlas, el dolor, las horas insoportables en la cruz, lo soportó todo con un propósito supremo. En mente cargar con el peso del pecado del mundo, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Pero ¿qué significa para nosotros que Jesús soportara tales horrores? Cuando finalmente exhaló su último aliento, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. El cielo se oscureció y la tierra tembló. Para sus seguidores fue un tiempo de profundo dolor y confusión. Su amado Maestro y Salvador había muerto. Aquel en quien habían puesto su esperanza estaba ahora muerto, sepultado en una fría tumba. ¿Puedes imaginar su tristeza, la sensación de pérdida, las preguntas sin respuesta? ¿Cómo pudo ser este el plan? Llenaban sus corazones. Sin embargo, en medio de su confusión, un plan divino se estaba desarrollando, uno que aún no podían comprender. La muerte de Jesús no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Su sacrificio fue el precio necesario para la redención de la humanidad. Pero lo que ocurrió después, tras su muerte, después de que su cuerpo fue sellado en la tumba, es donde la historia toma un giro misterioso y profundamente significativo para nosotros hoy. Mientras sus seguidores lloraban en la oscuridad, Jesús descendió al infierno no para sufrir más, sino para declarar la victoria. Su viaje al infierno no fue una continuación de su sufrimiento, sino una proclamación de su triunfo sobre la muerte, el pecado y las fuerzas de las tinieblas. En el infierno, predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3, 18-20, anunciando su victoria y liberando a los cautivos. ¿Por qué habría Jesús de ir al infierno si su obra ya estaba completa en la cruz? ¿Qué estaba haciendo allí? Su descenso al infierno no se trató de experimentar más dolor, sino de completar el alcance total de su misión. Conquistó el pecado en la cruz y luego conquistó la muerte en el infierno. Tomó las llaves del infierno y de la muerte de manos de Satanás, demostrando de una vez por todas que Él es el Señor sobre la vida y la muerte. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de Cristo? Nos muestra que sin importar cuán oscura o desesperada parezca una situación, Jesús ya ha triunfado sobre ella. Su muerte, sepultura y descenso al infierno no fueron eventos al azar, formaban parte del plan maestro de Dios para ofrecernos vida eterna por medio de Jesucristo. Al reflexionar sobre esta verdad increíble, ¿qué significa para ti en lo personal? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Jesús venció la muerte y el infierno? Tómate un momento para pensar en su victoria y en la libertad que ofrece. ¿Qué pasos darás para responder a este acto divino de gracia y poder? Te invito a compartir tus pensamientos y reflexiones y sigamos explorando juntos la profundidad del sacrificio de Cristo. En el misterioso viaje del descenso de Jesús al infierno se encuentra un momento profundo y poderoso en la historia de su victoria sobre la muerte. Pero, ¿por qué el Salvador, después de cargar con los pecados de la humanidad y sacrificarse en la cruz, descendería a las profundidades mismas del infierno? ¿Qué podría hacer allí y qué significa eso para nosotros hoy? Adentrémonos en la verdad más profunda de las acciones de Jesús en el infierno. La Biblia nos ofrece un vistazo a este momento poderoso cuando, después de su muerte,
Jesús fue al infierno específicamente para predicar a los espíritus encarcelados. Esto puede parecer desconcertante al principio, pero la Biblia nos da una pista esencial. En 1 Pedro 3, 18-20 leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Sientes el peso de estas palabras? Jesús, después de soportar el sufrimiento inimaginable en la cruz, descendió al infierno no para sufrir, sino para predicar, y no a cualquier alma, sino a los espíritus de aquellos que habían vivido en los días de Noé, quienes rechazaron la oferta de salvación de Dios. Esto no fue un acto para ofrecerles una segunda oportunidad de redención como algunos podrían pensar, sino una proclamación, una declaración de victoria. El Salvador no estaba negociando por sus almas, estaba proclamando a todos los reinos que había vencido a la muerte y había roto para siempre las cadenas del pecado. Imagina este momento. Las fuerzas del infierno, las tinieblas y los poderes que buscaban destruir a la humanidad fueron confrontados. Los espíritus encarcelados por su desobediencia oyeron el mensaje de aquel que había derrotado todo lo que los mantenía cautivos. Jesús no solo estaba predicando a los muertos, estaba haciendo una declaración cósmica al reino espiritual. Él había cumplido el plan de salvación y había triunfado sobre las fuerzas del mal. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos muestra que su salvación no tiene límites. Su victoria no se confinó al reino terrenal ni a los que vivieron después de su crucifixión. No, su redención abarca todo el tiempo y el espacio, incluso a aquellos que vivieron y murieron mucho antes de su ministerio terrenal. ¿No es eso increíble? El alcance de Jesús no tiene fronteras. Su victoria es total y definitiva. Pero ¿por qué tomaría Jesús este paso tan dramático? ¿Qué significa este acto para ti hoy? Podría ser que las acciones de Jesús en el infierno simbolicen algo más que una victoria sobre el pecado y la muerte. Podría ser un mensaje para ti que, sin importar la oscuridad que enfrentes, la redención de Cristo alcanza hasta el rincón más profundo de tu vida. Es posible que, como aquellos espíritus encarcelados, haya áreas en tu vida que necesiten la proclamación de la victoria de Cristo para ser liberadas. Al continuar explorando lo que Jesús hizo en el infierno, una cosa es segura: sus acciones demuestran que ningún lugar, ningún momento y ninguna persona están fuera de su alcance. Su victoria es total. Su mensaje es claro. La salvación ha sido asegurada. Ahora imagina esto. ¿Qué aspecto tendría tu vida si caminaras cada día con la confianza de esta verdad? Saber que, al igual que aquellos espíritus, tú también puedes experimentar la libertad de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Sientes que algo se mueve dentro de tu espíritu? ¿Estás listo para declarar su victoria sobre cada situación de tu vida? Permanece conmigo, porque el misterio de las acciones de Jesús en el infierno encierra verdades aún más profundas que sacudirán los cimientos mismos de tu fe. En las profundas y dramáticas dimensiones del descenso de Jesús al infierno encontramos el momento culminante en el que Él enfrenta el poder mismo que ha atormentado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva a la muerte. Lo que llevó a Jesús al infierno no fue solo su disposición a sufrir, sino una necesidad divina, una confrontación decisiva con la consecuencia última del pecado. Jesús
entró en el reino de los muertos no para permanecer allí, sino para enfrentar y derrotar a la muerte misma. Este acto fue mucho más que un simple viaje. Fue una declaración de victoria. Apocalipsis 1:18 nos da una visión poderosa de esta victoria. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas palabras tienen un significado inmenso. Al declarar que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús no está simplemente afirmando un hecho, está proclamando su autoridad suprema sobre las fuerzas que antes mantenían a la humanidad en temor y esclavitud. Él es aquel que ha abierto la puerta a la vida eterna, derrotando los poderes que intentaban reclamarnos. Imagina el peso de esa declaración. Jesús, que cargó con los pecados del mundo, descendió a las profundidades donde reinaba la muerte, donde el pecado había proyectado su sombra. Al hacerlo, no solo se identificó con el sufrimiento humano, se enfrentó al enemigo de toda la humanidad, aquel que durante generaciones había reclamado su victoria a través del miedo a la muerte. Pero Jesús no fue derrotado. No, Él salió victorioso. Conquistó la muerte declarando que ya no tiene la última palabra. Esta victoria significa que la muerte antes temida e inevitable ahora es transformada en un simple paso, una puerta hacia la vida eterna. La resurrección de Jesús es la prueba suprema de su victoria. Es en su resurrección que las cadenas de la muerte fueron rotas para siempre. Donde antes la muerte mantenía cautiva a la humanidad, ahora la vida eterna está disponible para todos los que creen. Esta es la victoria que Jesús ganó para nosotros, no solo para sí mismo. Él venció la tumba no solo por su gloria, sino por todos los que ponen su confianza en Él. Su triunfo es nuestro triunfo. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. En Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo cambia esta victoria tu vida hoy, sabiendo que la muerte ha sido vencida? ¿Aún le temes? ¿O caminas con la confianza de que en Cristo ya tienes vida eterna? Es posible que todavía haya áreas en tu vida donde vivas con miedo, como si la muerte y el pecado aún tuvieran poder sobre ti. La victoria de Jesús no fue solo para el más allá, sino para cada momento de tu vida. Su poder sobre la muerte significa que Él es Señor sobre tus luchas, tus dudas y tus temores. Mientras meditamos en esta verdad profunda, deja que penetre en tu espíritu el descenso de Jesús al infierno y su gloriosa resurrección rompieron las cadenas de la muerte por ti y por mí. Significa que la muerte ya no es el final. Es una transición, un paso hacia la vida eterna que Cristo ha asegurado para quienes lo siguen. Y si Él ha conquistado la muerte, ¿qué podría impedirte vivir la vida victoriosa que Él planeó para ti? ¿Te inspira esta verdad una paz más profunda o te plantea nuevas preguntas sobre cómo se manifiesta esta victoria en tu vida diaria al continuar desentrañando el misterio del descenso de Jesús? Al infierno llegamos a una verdad poderosa y transformadora. Sus acciones en el infierno no solo trajeron victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, sino que también abrieron las puertas del cielo, haciendo posible la vida eterna con Dios para todos los creyentes. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué el viaje de Jesús al infierno no solo derrotó la muerte, sino que también allanó el camino para que la humanidad entrara al cielo? Antes de la muerte y resurrección de Jesús, las puertas del cielo estaban cerradas para todos, debido a la separación que el pecado había causado. Las promesas de comunión eterna con Dios eran inaccesibles para la humanidad, pero a través de la triunfante victoria de Jesús,
Sobre la muerte, Él hizo posible que todos los que creen en Él entren en el cielo. Este acto de redención cumplió la promesa de Dios y abrió el camino a la vida eterna. Efesios 4, 8, 10 describe maravillosamente el significado de las acciones de Jesús. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no solo ascendió en gloria, sino que primero descendió a las profundidades, a los reinos de Sheol, el lugar donde las almas justas esperaban incapaces de entrar al cielo por las consecuencias del pecado. En ese momento, Jesús liberó esas almas aquellas que habían sido fieles en vida, pero que no podían entrar al cielo hasta que el precio del pecado fuera pagado por completo. Su descenso al infierno fue un acto triunfal, no de derrota sino de liberación. Al hacerlo, abrió las puertas del cielo permitiendo que los justos entraran y cumpliendo el plan de salvación y vida eterna de Dios. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si la resurrección de Jesús abrió las puertas del cielo, podría ser que esas puertas ahora estén abiertas para ti. Si estás en Cristo, comprendes verdaderamente la magnitud de la comunión eterna con Dios que Él aseguró para ti. ¿O todavía cargas con el peso de la culpa, sintiéndote indigno de la gracia que ya te ha sido concedida? En las profundas y dramáticas dimensiones del descenso de Jesús al infierno, encontramos el momento culminante en el que Él enfrenta el poder mismo que ha atormentado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva a la muerte. Lo que llevó a Jesús al infierno no fue solo su disposición a sufrir, sino una necesidad divina, una confrontación decisiva con la consecuencia última del pecado. Jesús entró en el reino de los muertos no para permanecer allí, sino para enfrentar y derrotar a la muerte misma. Este acto fue mucho más que un simple viaje. Fue una declaración de victoria. Apocalipsis 1:18 nos da una visión poderosa de esta victoria. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas palabras tienen un significado inmenso. Al declarar que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús no está simplemente afirmando un hecho, está proclamando su autoridad suprema sobre las fuerzas que antes mantenían a la humanidad en temor y esclavitud. Él es aquel que ha abierto la puerta a la vida eterna, derrotando los poderes que intentaban reclamarnos. Imagina el peso de esa declaración. Jesús, que cargó con los pecados del mundo, descendió a las profundidades, donde reinaba la muerte, donde el pecado había proyectado su sombra. Al hacerlo, no solo se identificó con el sufrimiento humano, se enfrentó al enemigo de toda la humanidad, aquel que durante generaciones había reclamado su victoria a través del miedo a la muerte. Pero Jesús no fue derrotado. No, Él salió victorioso. Conquistó la muerte declarando que ya no tiene la última palabra. Esta victoria significa que la muerte antes temida e inevitable ahora es transformada en un simple paso, una puerta hacia la vida eterna. La resurrección de Jesús es la prueba suprema de su victoria. Es en su resurrección que las cadenas de la muerte fueron rotas para siempre. Donde antes la muerte mantenía cautiva a la humanidad, ahora la vida eterna está disponible para todos los que creen. Esta es la victoria que Jesús ganó para nosotros, no solo para sí mismo. Él venció la tumba, no solo por su gloria, sino por todos los que ponen su confianza en Él. Su triunfo es nuestro triunfo.
La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. En Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero aquí surge la pregunta: ¿cómo cambia esta victoria tu vida hoy, sabiendo que la muerte ha sido vencida? ¿Aún le temes? ¿O caminas con la confianza de que en Cristo ya tienes vida eterna? Es posible que todavía haya áreas en tu vida donde vivas con miedo, como si la muerte y el pecado aún tuvieran poder sobre ti. La victoria de Jesús no fue solo para el más allá, sino para cada momento de tu vida. Su poder sobre la muerte significa que Él es Señor sobre tus luchas, tus dudas y tus temores. Mientras meditamos en esta verdad profunda, deja que penetre en tu espíritu el descenso de Jesús al infierno y su gloriosa resurrección. Rompieron las cadenas de la muerte por ti y por mí. Significa que la muerte ya no es el final. Es una transición, un paso hacia la vida eterna que Cristo ha asegurado para quienes lo siguen. Y si Él ha conquistado la muerte, ¿qué podría impedirte vivir la vida victoriosa que Él planeó para ti? ¿Te inspira esta verdad una paz más profunda? ¿O te plantea nuevas preguntas sobre cómo se manifiesta esta victoria en tu vida diaria al continuar desentrañando el misterio del descenso de Jesús al infierno? Llegamos a una verdad poderosa y transformadora. Sus acciones en el infierno no solo trajeron victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, sino que también abrieron las puertas del cielo, haciendo posible la vida eterna con Dios para todos los creyentes. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué el viaje de Jesús al infierno no solo derrotó la muerte, sino que también allanó el camino para que la humanidad entrara al cielo? Antes de la muerte y resurrección de Jesús, las puertas del cielo estaban cerradas para todos debido a la separación que el pecado había causado. Las promesas de comunión eterna con Dios eran inaccesibles para la humanidad, pero a través de la triunfante victoria de Jesús sobre la muerte, Él hizo posible que todos los que creen en Él entren en el cielo. Este acto de redención cumplió la promesa de Dios y abrió el camino a la vida eterna. Efesios 4, 8, 10 describe maravillosamente el significado de las acciones de Jesús. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no solo ascendió en gloria, sino que primero descendió a las profundidades, a los reinos de Sheol, el lugar donde las almas justas esperaban incapaces de entrar al cielo por las consecuencias del pecado. En ese momento, Jesús liberó esas almas, aquellas que habían sido fieles en vida, pero que no podían entrar al cielo hasta que el precio del pecado fuera pagado por completo. Su descenso al infierno fue un acto triunfal, no de derrota sino de liberación. Al hacerlo, abrió las puertas del cielo permitiendo que los justos entraran y cumpliendo el plan de salvación y vida eterna de Dios. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si la resurrección de Jesús abrió las puertas del cielo, podría ser que esas puertas ahora estén abiertas para ti. Si estás en Cristo, comprendes verdaderamente la magnitud de la comunión eterna con Dios que Él aseguró para ti. ¿O todavía cargas con el peso de la culpa, sintiéndote indigno de la gracia que ya te ha sido concedida? En las profundas y dramáticas dimensiones del descenso de Jesús al infierno, encontramos el momento culminante en el que Él enfrenta el poder mismo que ha atormentado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva a la muerte. Lo que llevó a Jesús al infierno no fue solo su disposición a sufrir,
sino una necesidad divina, una confrontación decisiva con la consecuencia última del pecado. Jesús entró en el reino de los muertos no para permanecer allí, sino para enfrentar y derrotar a la muerte misma. Este acto fue mucho más que un simple viaje. Fue una declaración de victoria. Apocalipsis 1:18 nos da una visión poderosa de esta victoria. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas palabras tienen un significado inmenso. Al declarar que tiene las llaves de la muerte y del Hades Jesús, no está simplemente afirmando un hecho, está proclamando su autoridad suprema sobre las fuerzas que antes mantenían a la humanidad en temor y esclavitud. Él es aquel que ha abierto la puerta a la vida eterna, derrotando los poderes que intentaban reclamarnos. Imagina el peso de esa declaración. Jesús, que cargó con los pecados del mundo, descendió a las profundidades donde reinaba la muerte, donde el pecado había proyectado su sombra. Al hacerlo, no solo se identificó con el sufrimiento humano, se enfrentó al enemigo de toda la humanidad, aquel que durante generaciones había reclamado su victoria a través del miedo a la muerte. Pero Jesús no fue derrotado. No, Él salió victorioso. Conquistó la muerte declarando que ya no tiene la última palabra. Esta victoria significa que la muerte antes temida e inevitable ahora es transformada en un simple paso, una puerta hacia la vida eterna. La resurrección de Jesús es la prueba suprema de su victoria. Es en su resurrección que las cadenas de la muerte fueron rotas para siempre. Donde antes la muerte mantenía cautiva a la humanidad, ahora la vida eterna está disponible para todos los que creen. Esta es la victoria que Jesús ganó para nosotros, no solo para sí mismo. Él venció la tumba no solo por su gloria, sino por todos los que ponen su confianza en Él. Su triunfo es nuestro triunfo. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. En Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo cambia esta victoria tu vida hoy? Sabiendo que la muerte ha sido vencida, ¿aún le temes? ¿O caminas con la confianza de que en Cristo ya tienes vida eterna? Es posible que todavía haya áreas en tu vida donde vivas con miedo, como si la muerte y el pecado aún tuvieran poder sobre ti. La victoria de Jesús no fue solo para el más allá, sino para cada momento de tu vida. Su poder sobre la muerte significa que Él es Señor sobre tus luchas, tus dudas y tus temores. Mientras meditamos en esta verdad profunda, deja que penetre en tu espíritu el descenso de Jesús al infierno y su gloriosa resurrección rompieron las cadenas de la mosquilla y cadenas de la muerte por ti y por mí. Significa que la muerte ya no es el final, es una transición, un paso hacia la vida eterna que Cristo ha asegurado para quienes lo siguen. Y si Él ha conquistado la muerte, ¿qué podría impedirte vivir la vida victoriosa que Él planeó para ti? ¿Te inspira esta verdad una paz más profunda o te plantea nuevas preguntas sobre cómo se manifiesta esta victoria en tu vida diaria? Al continuar desentrañando el misterio del descenso de Jesús al infierno, llegamos a una verdad poderosa y transformadora. Sus acciones en el infierno no solo trajeron victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, sino que también abrieron las puertas del cielo, haciendo posible la vida eterna con Dios para todos los creyentes. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué el viaje de Jesús al infierno no solo derrotó la muerte, sino que también allanó el camino para que la humanidad entrara al cielo? Antes de la muerte y resurrección de Jesús, las puertas del cielo estaban cerradas para todos debido a la separación que el pecado había causado.
Las promesas de comunión eterna con Dios eran inaccesibles para la humanidad, pero a través de la triunfante victoria de Jesús sobre la muerte, Él hizo posible que todos los que creen en Él entren en el cielo. Este acto de redención cumplió la promesa de Dios y abrió el camino a la vida eterna. Efesios 4:8-10 describe maravillosamente el significado de las acciones de Jesús. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no solo ascendió en gloria, sino que primero descendió a las profundidades, a los reinos de Sheol, el lugar donde las almas justas esperaban incapaces de entrar al cielo por las consecuencias del pecado. En ese momento, Jesús liberó esas almas aquellas que habían sido fieles en vida, pero que no podían entrar al cielo hasta que el precio del pecado fuera pagado por completo. Su descenso al infierno fue un acto triunfal no de derrota sino de liberación. Al hacerlo abrió las puertas del cielo permitiendo que los justos entraran y cumpliendo el plan de salvación y vida eterna de Dios. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si la resurrección de Jesús abrió las puertas del cielo, podría ser que esas puertas ahora estén abiertas para ti. Si estás en Cristo, comprendes verdaderamente la magnitud de la comunión eterna con Dios que Él aseguró para ti. ¿O todavía cargas con el peso de la culpa, sintiéndote indigno de la gracia que ya te ha sido concedida? Al llegar al final de esta poderosa reflexión sobre la victoria de Jesús, mantengamos firmemente la esperanza y la seguridad inquebrantables que su triunfo nos otorga. No importa los desafíos o dificultades que enfrentemos, podemos confiar en que Jesús ya ha conquistado el obstáculo más grande, la muerte misma. Su victoria sobre la muerte y el pecado es el fundamento de nuestra esperanza y nos da la fuerza para vivir con valentía y confianza en esta verdad. Estamos llamados a compartir esta esperanza con los demás, a reflejar su amor y a invitar a quienes nos rodean a experimentar la paz y la salvación que Él ofrece. Nuestras vidas deben ser testimonios vivos del poder de su resurrección. Unámonos ahora en oración, querido Padre Celestial. Te damos gracias por el increíble sacrificio de tu Hijo Jesús. Estamos maravillados por su victoria sobre el pecado y la muerte, y estamos eternamente agradecidos por la esperanza y la redención que tenemos a través de Él. Ayúdanos a vivir con fe inquebrantable y con valor reflejando tu amor al mundo que nos rodea. Fortalécenos para compartir estas buenas nuevas con los demás y recuérdanos cada día la vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén.